su nombre. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Deseando otra vez estar juntos, compartiendo la palabra del Señor, pasando este momento en el que cada uno de nosotros va a poder prestar atención, escuchar, recibir, aún compartir. Y si quieren también pongan algún saludo así mientras estamos pasando nosotros esta palabra. Pueden ir escribiendo algún comentario. Yo no lo puedo leer mientras estoy dando la palabra, pero sí lo pueden poner de todas formas y los hermanos lo pueden seguir viendo. Así que los invito a que sean parte, a que estén en comunión. En este momento queremos primero darle lugar al Señor. Y yo sé que cada uno de ustedes también tiene este deseo de darle el primer lugar al Señor. Por eso vamos a orar juntos y vamos a decirle: Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor y Dueño, nuestro Señor Jesucristo, venimos a tu presencia esperando que tu palabra nos hable y nos transforme. Señor, queremos saber en todo este tiempo tan extraño cómo querés que nosotros, tu iglesia, nos comportemos y vivamos esta experiencia nueva que nunca habíamos vivido. Concédenos, Señor, vivir y mostrar nuestra fe, mostrar aquello que hiciste en nosotros, que podamos ser útil a tu propósito, dejando de lado toda religiosidad y siendo de provecho para tu reino. En el nombre de tu Hijo nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Hay un pasaje en el libro de Juan, en el capítulo 8, que habla de una mujer que fue sorprendida siendo infiel. Y dice: pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se la ha sorprendido en el acto mismo del adulterio.
En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Vos qué decís? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Se volvió a inclinar de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces se incorporó, se paró Jesús y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. La necesidad que tiene la gente de Dios. Fíjense que el Señor estaba allí enseñándole a la gente, mostrándole el camino de la salvación, de la vida. Él había vuelto del Monte de los Olivos de orar y se pone a enseñarle a la gente. La gente tenía ansiedad, se venían, se apretaban, se acercaban. Señor, enséñanos, muéstranos el reino de Dios. Y Jesús compartía la vida, la salvación. Pero pasa algo, pasa un detalle. Se acercan los fariseos, los maestros de la ley, los religiosos. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué la gente con deseo, con esa necesidad de conocer de Dios? ¿Y por qué otro grupo, aparentemente religioso, gente piadosa, se acerca al Señor con motivaciones totalmente distintas? En primer lugar, porque una falsa conversión o una vida cristiana sin propósito desencadena en una vida religiosa. La pregunta es: cuando te convertís al Señor, ¿te convertís en qué? Y me queda flotando esta pregunta, porque siempre que doy la palabra y siempre que le hablo a alguien para que conozca al Señor y para que se convierta, me queda flotando por allí esa pregunta: ¿convertirse en qué? Obviamente, yo sé que vos conmigo estás de acuerdo que se convierta en un cristiano, en un discípulo del Señor. Y sí, es cierto, deseamos que se convierta en un discípulo del Señor. ¿Por qué entonces aparece en la escena de la vida cristiana, de la vida de la iglesia, de la vida religiosa? ¿Por qué aparecen un personaje o estos personajes religiosos, ¿no es cierto?, que solo tienen la necesidad de mostrar que ellos son santos, son perfectos? Y esto tiene que ver en que si no te ocupas del propósito de Dios, si cuando recibiste la salvación y empezaste a vivir en la iglesia, no te ocupas del propósito de Dios en tu vida, no te ocupas de rendirle tu vida al Señor, de mirar aquello que Dios quiere para tu vida, empezás a vivir entonces una vida que va desencadenando en lo religioso, en una forma, en una apariencia. Como dice la palabra que leímos el otro día, apariencia de piedad, apariencia de religiosos, pero se pierde la esencia. Y cuando se pierde la esencia, se empieza a transitar en una vida de juzgar a los demás, una vida de crítica, una vida de hipocresía. Y esto hace entonces que aquel que recibió la palabra de Dios, que teóricamente se convirtió, termina mostrando que se convierte ¿en qué? Se convierte entonces en alguien religioso, que buscan demostrar aún que son superiores, que son más importantes que aquel mismo que les dio la palabra, que aquel que los acercó, que los llevó hasta el Señor mismo, que aquel que los está pastoreando, y a veces con un juicio un poquito todavía más elevado, hasta ponerle medida a lo que el Señor dice o no dice. Buscan demostrar entonces
que son mejores, que han evolucionado, que han cambiado. Ya no son pecadores arrepentidos, ahora son justos, que buscan solamente mirar a los demás. Este merece, este no merece, este se porta así o se porta así. Y empieza a vivirse esta circunstancia tan fea que nosotros vimos en este pasaje. Un grupo de gente que toma a alguien que cayó en desgracia, que cayó en pecado, y que busca a ver cómo condenarlo, cómo castigarlo, cómo exponerlo en público. ¿Qué maldad exponer en público a alguien que ha sido hallado en un momento de vergüenza, ¿no es cierto? Hay que tener muy poca misericordia. No se identifican entonces con la misericordia. Se identifican con la santidad, con lo justo, con lo correcto. Se identifican entonces con yo no soy así, yo no hago esto. Pero no se identifican con la misericordia. Se vuelve entonces tan hipócrita la persona que no dudan en destruir a alguien para lograr su propósito. ¿Por qué hablo de esta palabra? Porque un cristiano que no está sirviendo al Señor es un cristiano que empieza a transitar una vida religiosa, de religiosidad. Un hijo de Dios que en un momento se convirtió ¿de qué? De sus antiguos pecados. Un hijo de Dios es aquel que en un momento vino y le dijo: Padre, estoy arrepentido de mis pecados y acepto la salvación que me ofrece tu Hijo y estoy dispuesto a cambiar, a ser transformado. Pero si esa transformación después lo transporta a una vida religiosa, se vuelve tan duro, tan cerrado, tan hipócrita, tan egoísta, que se olvida de esos antiguos pecados que le fueron perdonados. ¿Qué estaría escribiendo el Señor en el piso? ¿Qué se te ocurre que escribiría el Señor en el piso? No sé qué momento de tu vida cristiana estás transitando, y posiblemente algunos de los que están escuchando este pasaje ni siquiera han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, simplemente están escuchando una palabra religiosa. Pero cuando te acercas al Señor y Él se agacha y está escribiendo, ¿qué estaría escribiendo ahí? ¿No es cierto? Algo estaba escribiendo en ese piso. Algo hizo que los mayores, que a veces somos un poquito más prudentes por la edad, y después los más jóvenes, cuando vieron eso, dijeron: epa, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Qué pasó conmigo? Que en vez de estar viviendo una vida de misericordia, una vida de paz, una vida de amor, me estoy convirtiendo en un juez, en un crítico, en alguien tan duro. ¿Qué está pasando conmigo? Y supongo que el Señor ahí estaría escribiendo algo así como: ¿te olvidas cuando perdoné tus pecados? Y vos, amado, amada, ¿te acordás cuando perdonó tus pecados? ¿Te acordás cuando Él te llamó? Cuando Él te trajo hacia vos, hacia sí, te acercó, te abrazó, así como estabas, en la condición en la que estabas. Quiero decirte que el Señor no vino a condenar a nadie, sino a salvar. Como dice allí en Juan 3:17, que dice: porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Qué estamos haciendo nosotros, los hijos de Dios? En este tiempo en el que estamos más encerrados en nosotros mismos, ¿en qué has aprovechado este tiempo para el reino de Dios? ¿En qué te desarrollaste para que el Señor alcance a otros? ¿O simplemente te encerraste en vos mismo a ver en qué podrías disfrutar o no hacer nada? Si hay algo que sabemos muy bien de todo este tiempo de la cuarentena y del encierro,
es que todo el mundo aumentó de peso. Y nos pasó a todos, empezamos a aumentar de peso. ¿Por qué? Porque no hacíamos nada y porque empezamos a comer de más. Al poco tiempo yo comprendí que tenía que hacer algo. Comprendí que no podía ser que un cristiano se quede estático comiendo, durmiendo y nada más que haciendo eso. Obviamente teníamos que entender que el propósito de Dios nos tiene que mantener activos y verdaderos. Una de las cosas que inmediatamente hice, dije, basta de seguir comiendo así y de dormir y nada más, y tengo que empezar a poner orden en mi vida. Y puse orden en mi vida en todos los aspectos. Porque el que se vuelve religioso se ha olvidado del momento en el que el Señor hizo algo por él. Dice en Pedro, en 1 Pedro 1:5, dice: ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. ¿Por qué? Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiéndose olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. Si nos volvemos religiosos, dejamos de serle útil al Señor. Y más que dejar de serle útil, le complicamos el plan, el propósito, el proyecto que Él tiene. Nosotros, en vez de ser un instrumento para que el Señor alcance a miles, a cientos, terminamos siendo quienes cierran la palabra, quienes ajustan, quienes pulen, y evitan que otros conozcan al Señor. La misericordia, el amor y la paz tienen que estar abundando en nuestra vida. Tenemos que reconocer que si no estamos en el propósito de Dios, obviamente empezamos a ser religiosos. No sé cuál es tu momento, no sé qué estás viviendo hoy, pero sí puedo decirte esto con toda franqueza, que si empezás a poner el propósito del Señor en primer lugar, deja de cuestionar, deja de discutir, deja de buscarle la quinta pata al gato, como se dice, ¿no es cierto? Y empezá a desencadenar tu vida en el propósito glorioso de Dios para alcanzar a todos aquellos que están buscando allí, sentados a los pies de Jesús. Quiero escuchar tu palabra. Es un lindo momento para reflexionar. Tal vez te pueda servir también para desarrollarte de nuevo. Arranca otra vez. Soltate otra vez en el propósito de Dios. Deja todo lo religioso, toda la estructura. Y vamos con el Señor. Porque hay muchos que quieren escuchar su palabra. Amén. Amados, que la paz del Señor, que la comunión del Espíritu Santo, que el amor de Dios y su misericordia descienda sobre la vida de todos ustedes. Que el Señor los acompañe. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón,
me mostró un camino mejor, y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a